pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. El rey llamó a gritos que trajeran a los brujos, a los astrólogos y a los adivinos para que se presentaran ante él. Bienvenidos, queridos oyentes. Hoy les presentamos un estudio bíblico de la escritura en la pared, entre paréntesis, la caída de Babilonia. Así que ponte cómodo, abre tu Biblia y veamos juntos esta impactante historia. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un video nuevo. Empezamos. El Imperio Neobabilónico fue un periodo de la historia de Mesopotamia que comenzó en el año 612 a.C. y terminó en el año 539 a.C. Durante los 3 siglos anteriores, el Imperio Babilónico había sido gobernado por otro pueblo con el que compartía el idioma acadio, sus vecinos del norte, los asirios. Un año después de la muerte del último gobernante asirio fuerte, Asurbanipal, en el año 627 a.C., el imperio asirio entró en una espiral de guerras civiles brutales. Babilonia se rebeló durante el reinado de Nabopolassar, y en alianza con medos, persas, escitas y cimerios, saquearon la ciudad de Nínive en el año 612 a.C. Y es así como Nabopolassar fundó el imperio neobabilónico. Nabopolassar fue un rey constructor, cuyos proyectos tras su muerte fueron completados por su hijo Nabucodonosor II, bajo cuyo reinado el imperio neobabilónico conoció su máximo esplendor. Ahora bien, los acontecimientos que se registran en los 4 primeros capítulos de Daniel tienen que ver con el reinado de Nabucodonosor. Después de haber reinado durante 43 años, murió en el año 562 a.C., sucediéndole en el trono su hijo Evil-Merodach, quien gobernó durante 2 años hasta que fue asesinado por su cuñado Neriglissar, también conocido como Nebuzaradán, como es mencionado en el libro de Jeremías. Neriglissar ocupó el trono los siguientes 4 años entre 560 y 556 a.C. A su muerte le sucedió su joven hijo Labashi-Marduk, quien solo reinó unos meses, pues fue asesinado y sustituido por Nabonido, quien gobernó 17 años, desde el año 556 hasta el año 539 a.C. Nabonido trabajó duro para restaurar la gloria que había alcanzado Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor, lo que le llevó a estar ausente de la capital durante largos periodos. Belsasar era su hijo mayor y fue designado corregente por su padre. Por esta razón es llamado rey, puesto que ejercía autoridad real a pesar de que Nabonido tenía el trono. En el capítulo 5 de Daniel, que es el que estaremos estudiando, también se menciona que Belsasar era hijo de Nabucodonosor, en el sentido de que éste era su predecesor más ilustre. No olvidemos que en el lenguaje semítico el término hijo no siempre se refiere a un hijo biológico. Ahora bien, Belsasar ha sido una figura polémica en la historia, así que tenemos que dedicar unos momentos para observarle. Incluso un escritor como Dean Farrar escribió que nunca existió un rey llamado Belsasar. El profesor John Walvoord, en su libro Daniel, la clave para la revelación profética, escribió: hasta el descubrimiento del cilindro de Nabonido, a quien Daniel identificó como rey de Babilonia, no se había encontrado ninguna mención a Belsasar en la literatura extrabíblica. Por lo tanto, los críticos de la autenticidad e historicidad de Daniel se sintieron con libertad para cuestionar si tal persona existió realmente. Desde la publicación de los resultados de la erudita investigación de Raymond Dougherty sobre Nabonido y Belsasar, basada en el cilindro de Nabonido y en otras fuentes,
no existe ningún margen para dudar de la historicidad de Belsasar. El nombre de Belsasar ha sido encontrado en piezas cilíndricas de arcilla, en las cuales él fue llamado hijo de Nabonidus. Hoy se acepta generalmente que Belsasar actuó como regente bajo su padre, que fue Nabonido. Ahora bien, a la luz de todos estos datos, podemos concluir que entre los capítulos 4 y 5 de Daniel hay un periodo de unos 23 años en el que varios reyes se sucedieron en el trono. Este fue un tiempo marcado por un deterioro gradual, conflictos internos, intrigas y asesinatos. Mientras tanto, Ciro, el gran rey del imperio medo-persa, se acercaba a la región con la intención de conquistar el imperio babilónico. El capítulo 5 de Daniel describe la noche anterior a que Ciro entrara en Babilonia. Leamos el relato bíblico. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Se dice que Belsasar era dado al vino, a las fiestas, a las mujeres. Pero más allá de todo esto, es sorprendente que, teniendo el ejército medo-persa a las puertas de Babilonia, el rey Belsasar hiciera un gran banquete a 1000 de sus príncipes y que se dedicara a beber vino con ellos. Todo esto nos da una idea de la arrogancia de Belsasar, el rey corregente babilonio. ¿Por qué estaba tan confiado? Quizá, puesto que su nombre significaba Bel, el otro nombre dado al dios Marduk, protege al rey, tal vez se sentía seguro por este hecho. También podía estar confiando en que pensaba que la ciudad era inexpugnable e invencible. Recordemos que tenía una enorme muralla. Además, contaban con suficientes provisiones de grano, y había un canal que llevaba el agua del río Éufrates atravesando la ciudad. Otros han sugerido que sí que estaba preocupado por la presencia del ejército medo-persa, y que lo que buscaba con esa fiesta era quitárselo de la mente y poder disfrutar durante un rato. O tal vez simplemente había planeado ese banquete para transmitir confianza a su pueblo, dándoles a entender que no debían estar preocupados por la amenaza. Pero si esta actitud no fuera de por sí imprudente, en medio de la fiesta, Belsasar, con el gusto del vino, cometió un grave error. Mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. En tiempos antiguos, a los reyes les gustaba alardear de sus conquistas, llevándose como botín los tesoros de los dioses de sus enemigos. Recordemos que en la guerra de Judá contra Babilonia, Dios permitió que destruyeran el templo de Jerusalén como castigo a su pueblo por su desobediencia impenitente. Dios permitió que Nabucodonosor se llevara las cosas sagradas de Jerusalén para colocarlos en el templo de su Dios. Pero Belsasar fue un paso más allá en irreverencia, ya que no solo los utilizó para adorar a sus dioses, sino que con ellos les dio de beber vino a los invitados de su fiesta. Todo esto hace que nos preguntemos, ¿por qué Belsasar decidió usar los vasos de la casa de Jehová? No lo sabemos a ciencia cierta. Seguramente pudo haber sido un intento de deshacerse de la influencia de Nabucodonosor, quien había promovido la honra al Dios de Israel. En ese caso, estaría mostrando el desprecio que sentía por él, y buscaría con este acto hacer que las gentes de todo su reino volvieran a honrar a los dioses de Babilonia. Notemos que el banquete tenía connotaciones religiosas, puesto que en medio de él alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Como muchas personas en nuestros días, se sienten amenazados por el auténtico Dios del cielo y se proponen desprestigiarlo con todas sus fuerzas, imaginando ingenuamente que de ese modo pueden hacerlo desaparecer.
Claro está que los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera o piedra no inquietan a nadie, porque son fácilmente manipulables, pero todos perciben que el Dios eterno que está en el cielo es diferente. Pero la actitud de Belsasar implicaba un desprecio, arrogancia y rebeldía inmensas. Ya no solo se burlaba del ejército medo-persa que tenía a las puertas, ahora también se burlaba del mismo Dios del cielo. Poco se imaginaba que aquella era su última noche sobre este mundo, antes de ir a rendir cuentas a su Creador. Continuemos con el relato bíblico. Leamos el versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Dios no permitió que ese rey profano y arrogante se burlara de las cosas sagradas. Por lo tanto, el Señor le mandó una señal en público. Estimados oyentes, Dios puede, y a veces se comunica al hombre de formas que no esperamos, y de maneras muy sorprendentes. Aquí, como vemos, una mano apareció misteriosamente y escribió en una pared. De repente, el alboroto de los comensales se convirtió en un silencio lleno de temor. Cerca del candelero que iluminaba el salón de banquetes, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía sobre la pared. Algunos han sugerido que este candelero podía ser uno de los que había en el templo que construyó Salomón y que podía haber sido llevado junto con los vasos de oro. Es imposible saberlo, pero en todo caso, lo que aquella mano escribió lo hizo en un lugar visible, donde era visto fácilmente por todos. Continuemos con el relato bíblico. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Los cobardes reaccionan mal cuando se les confronta, y esa fue la reacción del prepotente Belsasar. Al ver la mano escribiendo, el rey se llenó de miedo. Tal vez sabía que el Dios de Israel había llegado a ponerlo en su lugar, tal como lo había hecho con su abuelo, Nabucodonosor. Podemos imaginarnos el cambio que se produjo en aquella sala. Unos momentos antes todos bebían y reían enloquecidos, ahora están llenos de temor. El mismo rey se levantó de su asiento para ver bien lo que estaba sucediendo, y se asustó tanto que se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Estaba aterrado y no podía sostenerse de pie. Sus mujeres y concubinas, sus príncipes y sus grandes, ven como ese hombre, que tan solo unos momentos antes se levantaba orgulloso ante el Dios del cielo, está ahora muerto de miedo. Y en realidad solo había visto su mano. ¿Qué sería cuando tuviera que comparecer ante su mismo trono en el cielo? ¿Dónde quedaría su orgullo? Y el de todos aquellos que hoy tienen la misma actitud frente a Dios. Amigo oyente, el hombre no es nada delante de Dios, y es muy sorprendente que hoy en día algunas personas se comparan y se creen igual que Dios. También hay algunos pastores que en su afán de motivar a sus oyentes, dicen que ellos al ser hijos de Jehová, son Jehová Junior. Esto es algo inconcebible, que nos muestra la extrema arrogancia del corazón del hombre. Ahora bien, Dios no manda juicio sin advertencia, y eso es lo que el rey recibió. Un mensaje de advertencia del Dios de Israel, a vista de todos los invitados en el palacio real. Todos los que estaban en la fiesta de Belsasar vieron la escritura en la pared. El problema es que nadie entendía el mensaje, y para interpretarlo, del mismo modo que había hecho Nabucodonosor, también Belsasar mandó a llamar a los magos, caldeos, sabios y adivinos de Babilonia, prometiéndoles que si lograban interpretar el significado de aquel extraño fenómeno, los recompensaría generosamente. El que lo consiguiera sería nombrado el tercer señor del reino, porque como ya hemos señalado anteriormente, Nabonido era el rey y su hijo Belsasar el corregente. Por lo tanto,
Belsasar gobernaba en segundo lugar en el reino. Él no podía dar el segundo lugar en el reino debido a que él era el segundo en el reino en ese momento. Lo mejor que tenía para ofrecer era el tercer lugar. También sería vestido de púrpura, algo que le distinguiría como miembro de la nobleza, y llevaría un collar de oro en su cuello, una especie de condecoración por haber prestado un importante servicio al rey. Pero como vemos una vez más, los sabios de Babilonia no pudieron interpretar el mensaje enviado por Jehová, Dios de Israel. Esto solo sirvió para que el terror de todos los presentes aumentara. Todos estaban perplejos y llenos de una gran confusión. Ya era hora de que hubieran aprendido que las respuestas que el hombre busca acerca de Dios y las cuestiones vitales que le preocupan no las pueden dar los sabios de este mundo. Se necesita el Espíritu de Dios. Él es el único que las puede revelar de forma fiable. Tal como dice el apóstol Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Continuemos con el relato bíblico. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: «Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación». Esta reina, o reina madre, es difícil de identificar con certeza. Probablemente era la madre de Beltsasar, la hija de Nabucodonosor. Fue ella quien recordó que Daniel fue el único capaz de interpretar los sueños y visiones de Nabucodonosor, y ella sugirió llamar a Daniel. En este momento habían pasado casi 70 años desde que Daniel y sus compañeros habían sido llevados cautivos a Babilonia. Para ese entonces tendría aproximadamente entre 80 y 85 años. Él era el único que podía interpretar el mensaje de Jehová, pues en él estaba el Espíritu de Dios. En los primeros capítulos del libro, vemos que Daniel estuvo muy presente en la vida de Nabucodonosor. El joven judío comenzó como un siervo cautivo, pasó a ser consejero y sabio, hasta llegar a ser nombrado gobernador de Babilonia. Pero cuando llegamos a la historia de Beltsasar, él está ausente en la corte y da la impresión que el rey se había olvidado de Daniel. La razón del retiro de Daniel parece ir más allá que la cuestión de su edad. Probablemente tiene que ver más con el diferente estilo de gobernar de Beltsasar comparado con su abuelo. Nabucodonosor fue soberbio, pero al final reconoció a Dios. En contraste, Beltsasar era un rey arrogante, necio y disoluto, que nunca se arrepintió. Continuemos con el relato bíblico. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Es interesante que Beltsasar comenzó recordando a Daniel su condición como cautivo. Conociendo la arrogancia de ese rey, no es difícil imaginar que su intención fue humillar a Daniel. De algún modo busca recordar a Daniel delante de todos que pertenecía a un pueblo conquistado por Babilonia, pero al mismo tiempo es probable que también estuviera sorprendido y que hasta tuviera cierto temor, puesto que era al Dios de Judá,
al que él acababa de menospreciar profanando los vasos de oro del templo. Al fin y al cabo, tanto aquellos elementos del templo de Jehová como el mismo Daniel habían llegado a Babilonia en el mismo tiempo y de la misma forma. Rápidamente, Belsasar iba a comprobar que había en todo esto mucha más relación de la que él podía imaginar en un principio. Luego el rey repitió a Daniel lo que había escuchado de parte de la reina y le ofreció las mismas recompensas generosas que antes había prometido a los sabios si lograba leer e interpretar la extraña escritura de la pared. Continuemos con el relato bíblico. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: «Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place». A pesar de su avanzada edad, Daniel seguía siendo fiel a Dios y conservaba intactas sus dotes espirituales, mostrando la misma dignidad y valentía que le habían caracterizado en su juventud. Daniel rechazó con cierta dureza la oferta del rey, porque sabía que el reino babilónico había llegado a su fin. «Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros». Este monarca, como todos, estaría acostumbrado a recibir adulación y a comprar los favores de los demás, pero el siervo de Dios no se iba a prestar a eso. Su largo ministerio se había caracterizado por la fidelidad y dedicación a Dios, así como por el desinterés hacia las cosas materiales. Así que prestaría este servicio al rey como siempre lo había hecho, no por las ganancias personales que esperaba obtener a cambio, sino como un servicio al Dios Altísimo que le había enviado. Lo interesante es que, antes de dar la interpretación de la Escritura, Daniel aprovechó que tenía la atención del rey para hablarle sobre el Dios de Israel, quien estaba poniendo a prueba al rey, tal como lo hizo con Nabucodonosor. Por eso, Daniel le recordó lo que vivió su antepasado. El ejemplo de Nabucodonosor tenía el peso suficiente como para servir de escarmiento a cualquier persona que tuviera temor de Dios. Lamentablemente, hay personas que no aprenden de las lecciones ajenas, y Belsasar parecía ser una de estas personas no sabias. Continuemos leyendo el relato bíblico. «Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura». Aunque corría riesgo su vida, Daniel fue directo y sincero con Belsasar, porque sabía que probablemente esa era la última oportunidad que el rey tendría para arrepentirse. Esto fue un llamado de atención, pero también una oportunidad de oro para arrepentirse y alcanzar redención, como lo había hecho Nabucodonosor. Ahora bien, notemos las siguientes palabras de Daniel: «Diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste». Así somos todos los seres humanos. No estamos dispuestos a rendirle culto al Dios verdadero.
Pero cuando se trata de rendir culto y alabanza a otros hombres y a los ídolos preferidos, entonces no dudamos en hacerlo. Con respecto a esto, el apóstol Pablo dijo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amigo oyente, si tú, igual que Belsasar, estás dando alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida no honras, déjame decirte que necesitas arrepentirte hoy mismo. Tal vez esta sea tu última oportunidad, así como la fue de Belsasar. Continuemos leyendo el relato bíblico, y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. En total, el mensaje consistía en 3 palabras diferentes. La primera se repetía 2 veces. Cada una de ellas era un sustantivo relacionado con alguna medida de peso antigua, pero que también se relacionaban con verbos, que son los que Daniel utiliza al interpretar su significado. La idea que nos transmite en conjunto es que Dios anunciaba a Belsasar que a causa de su degradación moral y espiritual, Dios había puesto fin a su reino y lo iba a entregar a los medos y a los persas. Veamos cada una de las palabras y su interpretación. Número 1. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Mene es un sustantivo arameo que se refiere a un peso de 50 ciclos, pero que proviene de un verbo que significa enumerar, contar. Como si se tratara de una mercancía que había sido contada y estaba lista para ser liquidada, Daniel le dice al rey que Dios había contado los días de su reino y la suma estaba completa, de tal forma que estaba preparado para ser entregado. Era una forma de decirle que tenía las horas contadas. Además, el hecho de que esta palabra se repita 2 veces transmite la idea de que su fin era inminente. Belsasar, como muchos otros, pensaba que él era el dueño de su vida, pero iba a descubrir que es Dios quien determina la duración de nuestros días. Número 2. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Tekel es un sustantivo que se refiere a un peso de un ciclo, entre paréntesis, 13 gramos, pero que proviene de un verbo que significa pesar. En la interpretación de Daniel, Belsasar había sido puesto en balanza y hallado deficiente según el sistema de medidas de Dios. En otras palabras, Belsasar era un fraude. Esto nos recuerda que Dios mide la calidad moral y espiritual de cada hombre de acuerdo con los requisitos de su justicia. Tal como dice en el primer libro de Samuel capítulo 2, versículo 3. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. No es difícil entender por qué Dios encontró insuficiente a Belsasar. Él había profanado los utensilios de la casa de Dios, participó en actos de idolatría y tampoco honró a Dios, sino que se ensoberbeció contra él. Número 3. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Uparsin es otro sustantivo que designa media mina, 25 ciclos, y proviene de un verbo que significaba romper en 2 o dividir. Cuando Daniel interpretó la tercera palabra, cambió el plural parsin. La U de Uparsin significa y, al singular Peres, de cuya raíz proviene el nombre de Persia.
Lo que se le estaba anunciando es que su reino pasaría en su totalidad a las manos de la alianza medo-persa. Quizás los sabios de Babilonia sí que habían podido identificar las palabras, pero no pudieron interpretarlas correctamente porque no sabían qué era lo que había sido contado, pesado y dividido. Ahora tanto ellos como el rey Belsasar entendieron su significado. Al oír este mensaje, Belsasar tuvo la última oportunidad de arrepentirse y humillar su corazón ante el Dios Todopoderoso, pero no lo hizo. Todavía seguía creyendo que tenía el poder completo y mandó a proclamar que Daniel sería reconocido como el tercero de poder en el reino. La falta de arrepentimiento de Belsasar selló su destino. Continuemos leyendo el relato bíblico. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Esa misma noche cayó Babilonia. A vista de todos, se hizo evidente que Jehová es quien quita y pone reyes y quien cambia los tiempos. Mientras que Belsasar estaba celebrando su fiesta con 1000 príncipes, los ejércitos de Media y Persia estaban al acecho, cerca de la ciudad. Aunque la amenaza era inminente, Belsasar estaba confiado porque la ciudad de Babilonia tenía fama de ser impenetrable, por lo alto y ancho de sus murallas. Por lo demás, se calculaba que la ciudad podía aguantar un sitio militar hasta por 20 años, ya que el río Éufrates lo atravesaba, y esto implicaba que ellos contaban con una provisión continua de agua y fuente de alimento. Lo que no sospechaba Belsasar es que Dios fue favorable a los medo-persas y les dio astucia para idear la forma de cómo invadir Babilonia, tomándolos por sorpresa. Ellos lograron desviar un gran caudal del río, lo cual hizo bajar las aguas, y así el ejército enemigo logró penetrar las murallas y así invadir la ciudad sin que los babilonios lo sospecharan. Los líderes no pudieron reaccionar a tiempo, porque casi todos estaban celebrando en la fiesta del palacio, y es así como cayó Babilonia en una noche. La caída de Babilonia no debía ser sorpresa para el pueblo judío, ya que varios profetas anunciaron de antemano que esto iba a suceder. El profeta Isaías, aproximadamente 200 años antes, dijo que el río Éufrates se secaría y permitiría el paso al ejército de Ciro. Leamos Isaías capítulo 44, versículo 27 y 28. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. La palabra profética de Dios se cumplió. En el año 539, cuando los judíos estaban a punto de terminar sus 70 años de exilio, la inexpugnable ciudad de Babilonia fue conquistada. Con el tiempo, la ciudad quedó convertida en un montón de ruinas, exactamente como estaba profetizado. Ningún ser humano podía predecir algo semejante. La acción de profetizar o predecir hechos futuros distingue al autor de la Biblia, el Dios verdadero, Jehová. Y por otro lado, amigo oyente, así como sucedió con Belsasar, que tuvo una oportunidad para arrepentirse pero no lo hizo, y al final murió esa misma noche. Así también hay una última noche para cada uno de nosotros y para cada cosa en la tierra. Hay una línea invisible que no podemos cruzar sin sufrir las consecuencias. El juicio vendrá una vez para la sociedad entera. Cuando el número acumulado de pecados llegue a cierta cantidad, Dios dirá: es suficiente. Pero antes de que esto suceda, ven al Señor Jesucristo. Los glamorosos placeres del pecado no valen la pena. ¿Por qué cometer el mismo error trágico de Belsasar? No te demores, amigo oyente. Entrega tu vida a Jesús el día de hoy. Si usted desea aceptar el regalo de Jesús, ser un hijo de Dios y ser salvo, haga esta oración juntamente conmigo en este momento. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz para pagar por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador.
Gracias por darme el regalo de vida eterna. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración para recibir a Jesucristo como su Salvador, ¡felicidades! Bienvenido a la familia en Cristo Jesús. Y así llegamos al final de este video. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te apreciamos mucho, mi estimado oyente. Y sin más que decir, ahora me despido, y conmigo será hasta un próximo video.